Verónica, a quien presento, y con su cuenta Cuánto te quiero Hebras. Bien, con Verónica les vamos a contar, porque estamos unidas hoy aquí. Nos conocimos allá lejos y hace tiempo. Año, Verónica, ¿te acordás? 2013. 2013, bien. Sí. A ver, En ¿por una qué hermosa se va? experiencia, en una hermosa Ahí está. experiencia, Bien, porque en vamos ese a poner... entonces yo estaba haciendo una especialización, yo soy licenciada en periodismo, me había alejado durante un tiempo, esas cosas nos pasan, ¿no? Queremos cambiar de Sí, vida, tener más tiempo para nosotros, bueno, la vida siempre fui una exploradora de la vida, de las cosas que se presentan, y bueno, mi vida fue por un camino más espiritual, estuve estudiando en instructorado de yoga y otro tipo de cosas, pero bueno, tenés la sed de escribir, la sed de conectar, ¿no? Ya tal vez desde otros lugares. En esa época iba a todos los lugares a comer y me daba cuenta que tenía una exploración importante a nivel resto o a nivel, no sé, otro tipo de experiencias como cafeterías, confiterías y demás, y siempre hacía una visión mm, gastronómica de todo. Y dije, yo tengo que especializarme en crítica gastronómica, porque además allá hace tiempo venía trabajando, viste, la interioridad y la conexión con los sentidos siendo sí. sommelier de té. Entonces ya tenía ese ejercicio de salir y evaluar. Fue así entonces que justamente descubrí en Gato Dumas que se estaba dando una formación y ahí la conocí a Isa. Ella fue mi Ahí. profesora. Y exacto, ahí nos conocimos en el taller de redacción para críticos gastronómicos. Toda una aventura para mí, un desafío, porque era un público nuevo, en un contexto también nuevo. Para los que no conocen, no han visto la página donde me presento, la página de escritura vibracional, la web, que así se titula, Escritura Vibracional. Yo soy históricamente profesora en letras. Entonces siempre mi público había sido alumnos de secundario, así que tener un público adulto y con un recorrido que iba por el universo del paladar, para mí fue toda una travesía y toda una aventura. Y en ese contexto muy específico, nos conocimos con Verónica. Y hoy queremos compartirles las dos caras de la moneda de esa experiencia, ¿no? Este taller que comienza el 10, donde el foco son los 5 sentidos y el recuerdo, es un redoblar la apuesta a aquella experiencia que todavía sigue dando frutos. Es decir, uno de los frutos es que estamos aquí muchos años después, Sí. en este espacio, en este encuentro. Es decir, con algunos de esos alumnos, fueron distintas ediciones que estuve, seguimos en contacto, o sea que ha dado frutos más allá de ese espacio de escritura. Entonces, me anticipo, antes de que vos cuentes tu propia experiencia, vamos a darles la agenda a aquellos que se van sumando de 4 puntos por los que va a transitar esta travesía del taller de microescritura, 5 sentidos, escribir es recordar. Primero vamos a tocar el tema del escribir. ¿Cómo mirarlo? ¿Como un desafío que me intimida y me tensa, o como una travesía, como una aventura? Luego los prejuicios y las creencias que se activan ante esa postura, que sucede en la cabecita de uno, la reminiscencia o el recuerdo como una herramienta disparadora de creatividad al momento de escribir, y luego como cierre, bueno, en este caso tu testimonio, Vero, tu aprendizaje de aquella experiencia, ¿no? Este va a ser el recorrido de este encuentro de hoy. Y para empezar, yo decía, mientras esperaba que te fueras conectando,
Eh, Comentaba que estoy acá rodeada de los libros con los que estuve preparando este taller, ¿no? Y con los que preparé las cápsulas, ese apetecer, ¿no? Siguiendo con este mundo de los sentidos y conectando con lo que nos unió en su momento la gastronomía. Bueno, estas cápsulas eran como bocaditos, como apetizers, ¿no? Y para aquellos que tienen ganas de escribir, no hablemos de escribir, la novela que quede en la historia universal, hablemos de escribir porque tengo ganas de escribir, pero están con que no se animan, que no, que siempre me costó, que en la escuela siempre me llevaba la materia, que, bueno, ahí entramos en las creencias. Quiero leer algo que en una de las cápsulas que compartí en estos días previos, compartí, que es la idea de que todos somos narradores, narradores espontáneos, porque narrar es parte fundamental de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra experiencia. Entonces, todos tenemos alguna historia. Vos que estás ahí del otro lado escuchando, seguro tenés una historia para contar. Entonces, vamos a entrar en este universo del narrar y de contar historias. ¿Cómo cuando vos te encontraste, Vero, en ese taller, ¿no? Con el guiño de los sentidos, que iba a aparecer, era un voto cantado que iba a estar los sentidos, más allá del recorrido propio, ¿qué sucedió con vos? Teniendo en cuenta que sos periodista, o sea que la narrativa y las palabras para vos son un universo conocido, pero todos tus compañeros no tenían ese mismo recorrido, era una diversidad que ahí fue para mí, hablando de acomodarse, cómo me acomodo a un universo de futuros críticos con recorridos tan diversos, ¿no? Tan heterogéneos, ¿no? Tan heterogéneos. Sí. Ay, mira, está nuestra amiga Sil Barton se acaba de conectar. Hola, mi Silvia. Vida, beso, preciosa. Te amamos. Beso. Sí. ¿Qué decirte en ese momento que sucedió? Me pasó lo mismo que le pasó a mis compañeros, teniendo tal vez otro back, otra formación. Era un voto cantado también, que para escribir esto yo iba a tener realmente el camino ya allanado. Sí, de taquito. Claro, le iba a ser de taquito. Además venía, viste, con todo el back, no solamente con el tema de periodismo y la escritura ya fluida, conociendo los géneros, dominándolos, Exacto. sino también por toda la sensibilidad que se desarrolla a través de formaciones tan específicas, ¿no? Como la de la sommeliería. Entonces, para lo que pensaron todos que iba a ser algo así tan cantado, tan fijo, no lo fue, porque soy un mortal como todos. Y me pasó lo mismo que le pasa a todos, los que empiezan, los novatos, los consagrados. La hoja en blanco te genera una tensión y un desafío que vos tenés que tomar y que a veces no sabés cómo romper ese hielo y no sabes por dónde empezar. Y me agarraron tal vez los mismos temores o las mismas dudas que a mis compañeros, y también muchos prejuicios. El primero que tuve que romper fue ese, ¿no? Bueno, vos sabés, para vos va a ser fácil. A vos te tiene que salir bien, otro prejuicio, a vos te tiene que salir bien, vos no podés fallar con esto. La autoexigencia. Entonces, exactamente, la propia y la externa, ¿no? Porque se suponía que vos ibas a dar un plus o un batacazo con las cosas. Sin embargo, cada experiencia que nosotros tenemos como humanos es un recorrido propio, único y de ese momento, de ese aquí y ahora. Siempre hay algo que nos atraviesa, Isa. No estamos iguales ni a la mañana ni a la tarde del mismo día. No, imagínate, la energía es distinta. Exactamente. Entonces, a mí lo primero que me pasó y con lo que yo empatizo con los demás es eso. Primero, ese ¿qué tengo para decir? ¿Qué voy a decir? Y descubrí, después de mucho pensar, ir y venir, que yo, como todos, tenemos algo para decir. Y me parece que esa es la propuesta de tu microtaller, ¿no? Y de lo que aquí vamos a hablar. Todos tenemos algo para contar, una historia que decir y alguien que nos va a escuchar. Otro prejuicio que uno tiene
perdón, viste que es el dominio de los géneros, viste que la gente piensa, uy, yo no sé escribir, las faltas de ortografía, las cuestiones gramaticales, cómo utilizo un género narrativo y no, bueno, tranquilos, porque eso se consigue aprendiendo, se consigue contratándolo, ¿entiendes? Porque hay profesionales que exacto, están para eso. sí, Pero el cuerpo, el contenido, eso es único. Y eso lo podemos dar cada uno de nosotros. Y es ahí me bien, parece que el planteo y el desafío para todos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a exacto. volcar? Pensando en las objeciones, en los prejuicios, en todos esos no, 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 no es para mí, no me animo, no me atrevo, etcétera. Si algo hay de universal es la comida, la Por experiencia de supuesto. la comida, y Y los eso, sentidos. exacto, y los Somos sentidos, humanos. pero eso conectado con la palabra. ¿Y por qué? A ver, este taller está promocionado como 5 ejercicios, 5 sentidos, 5 recuerdos. Y hay 3 puntales que guían esta travesía, que son la literatura, el cine y la gastronomía, ¿no? Porque en todo recuerdo hay imágenes, ¿sí? Aparecen como fotogramas en nuestra memoria. Bien, eso está en el backup de todos nosotros. O sea que eso es un disparador para animarse a una primera escritura, ¿sí? Por Este supuesto, taller porque está pensado para conectar con esa vibración tan primaria, pero no por eso deja de ser genuina, ¿sí? Entonces me pareció, si bien este espacio de escritura vibracional eh, está focalizado en la vibración, ¿sí? Y después redirige a la cábala. Para aquellos que no tienen ninguna idea de cábala, hay una energía que nos une, que es la del encuentro, que es la de la comida, que es la de esos recuerdos que tienen aromas, imágenes. Bueno, ¿cómo se detonó eso en el momento de ir transitando el taller? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue la experiencia? Recordaba cuando decías, ¿no? Como diciendo, yo tenía todo de la biblioteca de géneros, ¿no? Recordaba otro alumno que luego, hablando de los vínculos, ¿no? Y de las relaciones, después fue uno de los ex alumnos que participó con su testimonio en mi libro, porque hubo un momento que yo escribí esta experiencia, es decir, el backstage ampliado de esta experiencia terminó siendo un libro, que era Mario Escurri, que tiene libros escritos y que tiene su blog donde, bueno, aparte él es historiador, vos periodista, él historiador. O sea que yo estaba bajo lentes que nunca había estado, ¿no? bueno, Isa, son las cosas que a Pero, uno nos desafían a superarnos también, ¿no? O sea, en ese exacto, intercambio tan exacto, rico que tenemos, porque si nos encerramos, viste, nosotros no vamos a progresar nunca porque siempre vamos a ser nuestros propios jueces, cosas que tenemos que desterrar. Nosotros tenemos que exacto. aprender a permitirnos, y me parece que eso es una linda propuesta y un mensaje para cualquier actividad de la vida. Hay que permitirse, hay que no juzgarse. Esto es un No, camino de aprendizaje. Y vos me preguntabas cómo hice en ese momento, ¿no? Para que ese esqueleto que estaba perfecto y armado, con la biblioteca que viste uno ya traía, cómo se llenaba con el corpus. En realidad estaba el corpus y después el resto que le dio, viste, sentido, que lo dirigió, que lo guió en la escritura. Entonces lo primero que hice es tratar de alguna manera olvidar o dejar de lado el ser tan perfectita, el escribir ajustándome al relato que debía, sino a conectar con la interioridad, justamente hacer uso de mis 5 sentidos. Hice también, digamos, como distintos esquemas, ¿no? Como para poder ayudarme, que esto en una travesía de creatividad para escribir, desde una tarjeta hasta para pintar un cuadro, te va a servir. Entonces yo me hice una administración de recursos y me parece que eso fue lo piola de este aprendizaje, ¿no? Primero captar y saber que, bueno, tenía que romper algo que yo ya sabía, que esto era reaprender, tenía que reconectar
tenía que recordar. Todos alguna vez hemos visto imágenes, hemos vivido sensaciones, hemos pasado por la emocionalidad. Entonces, esos, bueno, iban a ser los disparadores, pero vos necesitas herramientas concretas. Entonces yo me armé mi propio sistema, que en parte es lo que voy a compartir hoy para que todos tengan esta actitud de rebeldía que requiere la escritura, ¿no? Ese desafío ante el prejuicio. Permitime. Sí. Sí, no, termina. Ante el prejuicio. No, ante el prejuicio y ante esa demanda que te hace la hoja en blanco, bueno, a ver cuáles son los recursos que yo tengo y cómo los voy a administrar. Entonces lo primero que me hice, hablando de los 5 sentidos, fue una paleta de sentidos. En mi paleta había una paleta de aromas. La paleta de aromas es ideal porque a través del aroma uno recuerda, evoca. Yo, por ejemplo, te puedo decir, no sé, jazmín. Y tal vez muchos a través de los jazmines recuerdan alguna época particular del año. Sí, el jardín de la tía o el jardín de la propia casa o el jardín de una vecina. Ahí aparece una novela. Exactamente, porque esa es la idea, empezar a poder tirar de la punta de este ovillo a través de algo. Entonces yo te doy un disparador de aromas en una paleta y te digo, bueno, aroma jazmín. Si yo le pregunto a mi madre, seguramente me va a hablar de la Navidad, porque ella asocia esto con el verano, con la Navidad. Entonces cada vez que siente el perfume de jazmín, viene la alegría a ella, la alegría de la fiesta y de lo que para ella han significado. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a bajar a otro recurso que tengo, que es una libreta de anotaciones, donde voy volcando las ideas que surgen, ¿no? Entonces digo, jazmín fue el disparador, Navidad, algún relato que empieza con un recuerdo de infancia, un recuerdo próximo, y así poco a poco empezamos a escribir cosas sueltas, pero ya empezamos a armar un relato, por ejemplo. Exacto. O sea que esto que vos relatás es para dar cuenta de que todos tenemos un backup al cual recurrir. Más allá de la historia de la relación con la palabra, ¿no? En una de las cápsulas que compartí estos días ponía una escena de la película Memorias de África o África Mía, donde la baronesa cuenta las historias y cautiva a sus invitados, ¿no? Quizás alguno de los que está acá se reconozca a un narrador oral, ¿no? Es al que todos legitiman los amigos o los parientes, che, contá tal anécdota, ¿no? Porque no hay otro que la cuente. Bueno, ¿por qué no esa misma narración, animarse, entusiasmarse, con ver qué pasa puesta en la hoja en blanco, ¿no? Hacerse amigos de esa hoja en blanco. Una de las premisas de escritura vibracional es conectar con la propia escritura desde un lugar amoroso, ¿no? Porque en esta historia que nos contamos de los prejuicios y de las creencias que vamos construyendo con nuestros propios relatos mentales, está la de que la vara es muy alta, ¿no? Porque uno piensa en escritores célebres, hiperconsagrados, célebres, claro, ¿no? Eso lo puedes escribir. Claro, pero aún esos célebres han pasado por algún momento de quebrantar una primera muralla, ¿no? Entonces, otra premisa que yo tengo, que no existen historias mínimas. Es decir, todas las historias tienen algo que a un otro lo puede ser un guiño, exacto, más allá de ser un espejo, puede ser como un estímulo, puede ser el detonante a un segundo paso. Entonces, este taller invita a eso, ¿no? Que la escritura sea un espacio de alegría, de un espacio de amorosidad para con uno mismo. Por eso lo pensé en pocos ejercicios, porque bueno, acotado a los 5 sentidos, y también el tiempo de escritura está pensado como que puede llevarte 15 minutos, si bien yo
en mi imaginación, es que este espacio tenga el plus de que el que participe se regale momentos previos y post a la escritura de disfrute. Aquel que está acostumbrado a meditar, de la modalidad que sea, que comience con una meditación o comience con una infusión de té, que bueno, ya lo tiene en su cotidiano. Es decir, que sea un momento de regalarse amorosidad para con uno mismo. Y la excusa es la escritura. O sea, Pero por que supuesto, para porque la aquellos... escritura, perdón Isa que te interrumpa, No, la escritura es una sí, técnica proyectiva. No solamente buscamos la identificación con el otro, porque lo importante tal vez para uno cuando escribe, para algunos que escriben es que lo lean muchos, y para otros es poder decir, y la validación de la palabra. Pero en ese proceso de identificación que existe siempre, tanto con uno mismo como después la empatía que se da con el otro, ahí se da la magia, ¿viste? Ahí se da, exacto. digamos, como la parte maravillosa de esa cuestión proyectiva, que nos expone el alma en la hoja, que la hoja después luego toma vida, ¿entendés? Y después se Sí, socializa, porque eso ya no te pertenece más. Eso viaja y se hace propio en el alma de otros. sí, Entonces me parece ya que esa no es la sos, maravilla de la escritura y por eso las historias no son mínimas. Todas son importantes, pueden resonar en nosotros y en el otro, ¿no? dijiste Entonces, una bueno, palabra clave que es la legitimación. La primera legitimación es con uno mismo, es decir, darse el permiso. En esa cápsula de La Baronesa, protagonizada por Meryl Streep, Mary, eran los invitados los que la legitimaban, ¿no? Y yo hacía referencia en esa cápsula a eso. Pero en el espacio narrativo, ya no oral, sino esto de sentarse a escribir, la primera legitimación tiene que venir de uno mismo, darse el permiso. Y también tomo la posta que antes dijiste una palabra, dijiste la palabra tarjeta. Y bueno, entre el desparramo de los libros hay recuerdos, una tarjeta, exacto, hay un recuerdo y una tarjeta que si me olvido, recordámelo al cierre sí, como broche de la invitación, porque bueno, tiene que ver con esto que estamos compartiendo, ¿no? O sea que la importancia de los recuerdos, el peso emocional de los recuerdos como un recurso, como una herramienta narrativa, la ¿sí? primera, la La primera, la primera. evocación, es lo Entonces, más sencillo y lo que todos tenemos. que va más allá de los conocimientos académicos, ¿no? En tu caso es muy específico el periodismo, pero digamos, aquel que ha transitado por la escolaridad, más allá de esos recuerdos escolares, de las oraciones con sujeto y predicado, Sí. y las cajas y cajas y cajas y cajas, eh, según de la época que cada uno haya transitado, tendrá ese recuerdo más presente o menos presente, pero siempre han sido como los cucos de la escolaridad o la literatura o las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de ese historial que cada uno pueda tener y que puede jugar en contra, esto a lo que vamos. La sensorialidad, la conexión con la comida y los recuerdos es un backup que todos los que están aquí del otro lado y nosotras mismas tenemos para comenzar a alargarnos, a animarnos con A alegría y contar una con historia. entusiasmo, exacto, a recorrer la travesía de contar una historia, ¿no? Que puede empezar Sí. siendo un relato, una historia mínima, un relato, ¿sí? Una historia exige quizás algo más armadito. Bien, un relato. Piensen en la anécdota oral, ¿no? Bueno, esa la anécdota que sale en un ratito, eso volcado en la escritura como un primer ejercicio. A eso invita este microtaller de 5 sentidos, la serie 5 sentidos, escribir es recordar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Saludo en general a quienes se fueron, no quiero mover, no quiero hacer lío.
No sé un si beso todavía especial está. a la Sí. comunidad del té que se sumó, bueno, nuestra amiga Silbarton también, Ay, Marcelito Bianchi bien. de Restaurante Té, una cuenta preciosa, que bueno, también aprovecho no solamente a invitarlos a tus seguidores a que lo conozcan, porque habla de todo lo que sucede en el mundo del té, es completísimo, y es maravilloso el trabajo que ha hecho Marcelo, sino que le agradezco también por acompañarnos e Ah, invitar a mira. todos a que sigan en la cuenta de Cuánto Te Quiero Hebras. En los próximos días vamos a estar también lanzando experiencias y algunas jornadas para estas fiestas de Navidad, para aprender a preparar nuestros propios blends y también es conectar con la emotividad, poder dar desde Bien. uno hacia el otro y desarrollar la creatividad y usar la parte de meditación y té, que es re importante y es un disparador, como vos hablaste, en la meditación, como para ponernos en situación de escritura, en situación de creación. A veces la inspiración, digo yo, no baja sola, hay que No, bajarla. no. Hay que Entonces, bajarla, exactamente. cuando estás en el estado de gracia es maravilloso, porque no hay mucho más que pedir, después es acomodar porque todo Sí. fluye. Pero cuando necesitamos destrabar, los invito a salir a caminar por algún lugar lindo, conocido, estar en un ambiente agradable, conectar con la naturaleza, aromas, sabores, películas, frases, libros, Exacto. textos, recorridos que otros hacen Todo y el té ayuda para la meditación bien. maravillosamente porque es un acto cotidiano, pero que nos invita, si lo hacemos en forma meditativa, a tomar conciencia de cada cosa. Y en ese espacio que se genera, en ese silencio, aparece la magia. Y ahí es donde Exacto. nosotros tenemos la posibilidad de tener un estado Bueno, ideal y encontrar. fi- fíjate vos que ni que lo hubiéramos programado tu agenda y la mía, porque ahí aquellos que se anoten en el taller con tus propuestas van a tener más elementos para agregar a su propio archivo. Es decir, Más herramientas que te van a más ayudar herramientas. a tener un estado no Exacto. solamente de receptividad, serenidad, sino también de conexión, porque también es una experiencia sensorial. Cuando nosotros preparamos un té, podemos desde el principio, tengas hebras, tengas sacos, lo que tengas, bueno, ir al envase, Bien, verlo, ver las hebras, olerlas, ver su brillo, su color, es contactar de otra manera con todo lo que nos rodea. Y después, bueno, toda la bien. secuencia de prepararnos una taza que nos caliente el alma. Yo decía en una de las cápsulas que hacía un símil entre un banquete y la ¿Sí? escritura, ¿no? Y que ambos deben ser exquisitos. Vos fijate en tu narrativa en cuanto al té, ¿no? Hay todo un halo de las exquisiteces que nos trae, más allá de la cuestión del paladar, es decir, eso Sí. es desde lo vibracional, desde, bueno, vos has hecho un curso de la terapia vibracional del té, Sí. así que hay todo un universo ahí que se desata si uno decide desatarlo. Y ahí tiene que ver mucho con mi propuesta de vibrar con la escritura, ¿no? Lo vibracional de la escritura. Así que un combo perfecto. Acá seguramente debe haber gente que ya medita Seguro. o que son sommeliers de té o terapeutas O quien llegó por con la casualidad y terapia está y no, también, no es casual. ¿no? Llegó porque necesita Exacto, las herramientas y el empujón para hacerlo. no existen las casualidades, eso estamos Exacto. completamente de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces creo que queda más que claro que el propósito de esta propuesta es conectar con una escritura alegre, amena, amorosa y de disfrute, ¿no? De sentarse frente a la hoja en blanco como si fuera un banquete. Cada uno piense en aquel banquete que más disfruta, pero a rabiar de feliz y de contento. Así que esa es Es la la mesa, perdón, Isa, en propuesta, la que le pones lo que te gustaría tener, ¿no? exacto, ¿no? El menú lo armás vos. Exacto. Es decir, este taller de microescritura es a la carta y el Sí. menú lo armás vos con tus propios recuerdos, con tu propia sensorialidad, con tu propia percepción, ¿sí?
recordamos 5 ejercicios, 5 sentidos, 5 recuerdos de la mano de 3 recorridos: la literatura, el cine y la gastronomía. ¿Sí? Yo armo la previa de este banquete, ¿no? Los elementos, y después cada uno sigue el recorrido. Cada Espero uno que lo muchos se condimenta y lo animen. adorna. Exactamente, exactamente. Bueno, ya hablamos del desafío de sentarse frente a la hoja en blanco, de los prejuicios y de las creencias que pueden aparecer, que en nuestra mente, el libreto que nos tira, de la reminiscencia como un elemento Un mecanismo fundamental para poder escribir. exacto, de creatividad al momento de escribir. Y ahora vamos a redondear con tu testimonio al momento de cerrar ese cuatrimestre de aquel taller de escritura gastronómica, donde, bueno, los sentidos estaban a la enésima potencia. ¿Qué te llevaste? ¿No? Porque quizás esa experiencia tuya, si bien era en un contexto específico para gente con paladar a ser educado, todos tenemos una relación con el paladar que tiene que ver con el disfrute, más allá de la crítica gastronómica. Entonces, a ver tu testimonio, cómo puede lanzar a todos los comensales que están aquí del otro lado. Mira, me pareció una experiencia transformadora, porque como tal me permitió primero redescubrirme. Como dije antes, es un acto proyectivo el escribir y nos permite conocernos, no solamente conocer sobre otras cosas que podemos escribir y explorar, sino que me hizo conocer lugares, pero también me hizo conocer espacios personales. Me devolvió una Verónica que escribía de otra manera, totalmente atravesada por una nueva cabeza, por un montón de ejercicios que me desafiaron a escribir, no solamente en forma personal, sino en conjunto, en grupo, que no es nada fácil. Fueron experiencias maravillosas, pero básicamente a mí, a interpretarme y a verme desde otra manera, justamente sin ese prejuicio, sin la necesidad de la perfección, dejando de lado el estilo, importando más lo que se dice, ¿no? Entonces fue explorar y buscar herramientas, como te dije, descubrir un propio método, que lo tenía tal vez de alguna forma, viste, buscada, impulsada por la necesidad y la obligación de escribir. Pero aquí se detonó un mecanismo que fue hacerlo por gusto, que fue hacer un método propio, ¿no? Para narrar, para buscar temáticas, ¿no? Me parece que a mí me devolvió un ser nuevo, totalmente reconstruido. Fue una experiencia fantástica, que a todos los animo a que se sumen, porque van a descubrir un montón de cosas, van a conectar con uno, con cosas que además uno pensaba que ni siquiera tenía, no que estaban dormidas, que ni siquiera tenía. Todos tenemos un montón de cosas por descubrir que están ahí adentro. Es eso, es como abrir la alacena y fíjate que hay mucho más de lo que vos pensás. Si bien la mente de uno recuerda muy caprichosamente, los sentidos, esto que vos decís, recuerdan mucho más de lo que uno sospecha. Y si uno los convoca y los evoca con B corta y con B larga, van a aparecer en la escritura, ¿no? De eso damos cuenta y lo aseguramos las dos, porque, a ver, yo recuerdo, bueno, fui al backup de aquellas experiencias narradas de tus compañeros y de otras ediciones, ¿no? Sí. Y porque en ese entonces yo había pedido una bitácora del recorrido a modo de cierre de ese taller, ¿no? Y era hermoso ver el lado B, porque yo veía una hoja escrita y ese era el ejercicio, pero en la bitácora aparecía esta narrativa de la emocionalidad y esto que vos ahora decís acá en este directo, ¿no? Y para mí fue muy emotivo poder contactar con eso, fue hermoso. Así que, Isa, justo en un momento tan lindo se me fue el audio, algo pasó de nuevo. No sé, yo te escucho perfecto. No, decía
que estuve en este armado para este directo, estuve yendo al backup de los testimonios de las bitácoras que les había pedido en las ediciones de críticos gastronómicos de ese taller, y releer esas bitácoras, ¿no? Tenían el espíritu de lo que vos acabás de relatar acá, de compartir ahora en el vivo, ¿no? Era conectar con la emocionalidad, ¿no? Lo que había pasado interiormente. Yo tenía lo escrito, pero lo que había pasado por el corazón al momento de escribir, en esa bitácora lo podían expresar. Así que, bueno, anímense, es un taller de escritura pensado en este momento del año tan especial, que convoca a los recuerdos. Es un taller de escritura gratuito, es el broche de oro para despedir este 2021 y para quedar en contacto para nuevas propuestas que vayan surgiendo. Me pareció que el ofrecer este taller en este momento es como un llamado muy universal, en cierta manera, ¿no? Más allá del enfoque de este espacio de escritura vibracional, que es creatividad, intuición y cábala, ¿no? Pero acá hay una cuestión vibracional que tiene que ver con las emociones, con el banquete sensorial y con los recuerdos. Entonces, a eso están invitados. Comienza el 10 de diciembre. Tienen el link de inscripción en mi bio, así que pueden ir a la bio y ahí van a encontrar la página donde fui explicando aspectos que aparecieron acá en este vivo y otros que han sido detallados. Y bueno, cualquier pregunta me pueden dejar mensajes acá en el directo que lo voy a subir una vez que concluyamos con Verónica, o por mensaje directo, así que espero que muchos se animen y que se den el espacio a disfrutar de la escritura, sacar esa imagen a veces fantasmal de la escritura, como no la hoja en blanco, sino la hoja en negro, que no sé cuál de las dos imágenes es más caótica, pero bueno, a desterrar a esas dos imágenes que impiden que uno se anime a escribir. Y bueno, había prometido el compartir, más allá de lo que, Verónica, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, tu experiencia de aquel recorrido. A vos, Y Isa, por haberme comentaba, invitado, por sumarme a tu comunidad, sí, para permitirme a mí que les cuente mi experiencia, poder darles también un poquitito de mí y todo lo que atravesé en ese momento, que fue un cambio también, un giro importante como profesional, ¿no? No solamente exacto. porque era llegar a una nueva etapa, sino llegar renovada, ¿no? Con una mirada diferente. Por eso a todos lo que les invito es a que se permitan y que se den este regalo. Es una experiencia maravillosa. Después verán si continúan escribiendo historias, pero me parece que es un proceso muy lindo de atravesar, en una época fantástica también para escribir. La época de Navidad, bueno, nos tiene la emotividad a flor de piel. Tenemos tantos Exacto. recuerdos de Es infancia, de un cosas que hemos momento, atravesado, de aromas, de sabores, de todo, que digamos que estamos a punto caramelo. exacto, es un momento más que propicio. Y Muy mágico. habíamos prometido compartir, voy a mostrar, disculpen porque me he dado cuenta, pero no he querido mover nada. Estoy frente a una ventana, pero no sé por qué a veces como que se va, tengo luz, pero a veces se va la luz y Sí, aparezco. viste, acá también pasa. No me quise correr Bueno, tampoco aunque me dé el sol en la sí, cara. sí, sí, no, no, no. Sí. Pero bueno, me he dado cuenta, disculpen. Otra participante, otra crítica gastronómica de aquel taller, con el tiempo me envió esta tarjeta poética, Neruda, y en el reverso me escribió, primero lo leo y después lo muestro. Isa, felicitaciones y gracias por mostrarme un nuevo mundo literario. Caro.
Estoy hablando de Caro Calierno, que no está muy activa en las redes, si alguien la conoce, no sé si sigue teniendo el mismo celular, después le voy a No importa, ya escribir, se va a enterar, pero Caro. bueno, Ya se va a enterar. De que hoy pero estuvo en bueno, la charla dando vueltas. estuvo presente, estuvo acá con nosotras. ¿Por qué comparto esta tarjeta, lo que escribió Caro, no? Porque mi deseo es que como Caro, todos los que se animen descubran un nuevo mundo literario, ¿no? De las frases, de los fragmentos literarios con los que está condimentado este microtaller de 5 sentidos. Y por último, me despido con una frase, que hablábamos de comidas y de banquetes, un pequeño fragmento del libro Comí de Martín Caparrós, que dice: comer es ser lector, espectador, recipiente pasivo de obra ajena. Bien. Voy a contradecirlo a Caparrós en el sentido de recipiente pasivo. No, No te es invito pasivo. a ser un recipiente activo. Las dos estamos en contra de eso. Y te suscribas al taller. Es una danza maravillosa, es un diálogo. Exacto. Bien, mil gracias, Verónica. Una alegría haber compartido, es nuestro primer directo. Esperemos que sea el primero de otros sucesivos. De otros, y sí. Exacto, aquí o en tu cuenta, bueno, veremos los espacios en donde podemos contactarnos y compartir con nuestras audiencias lo que vamos aprendiendo en el camino, porque bueno, siempre se va aprendiendo. Esto es una reedición, esta nueva propuesta es una reedición de aquella para un público tan específico, Exacto, ¿no? Como eran críticos gastronómicos. Que yo también había sido alumna, yo también que algún día vos también estuviste en ese lugar. Yo también estuve ahí. Así que bueno, digamos que este es un taller de escritura, pero que ha sido catado por críticos gastronómicos. ¡Epa, que no es poca cosa! Y con esto nos despedimos, agradeciéndote a vos nuevamente, Vero, y a todos los que han estado en directo y a los que estarán posterior al vivo. Un abrazo para todos. Sigamos encontrándonos en estas experiencias creativas. Igual sí me gustaría despedirme diciéndole a todos, más allá de lo que estuvimos hablando, no. a mí la experiencia esa en lo personal, o sea, eso fue en lo profesional, en lo personal me dejó una amiga. Nosotros trabamos una amistad desde entonces, sí hemos compartido proyectos que algunos, bueno, fueron proceso, no pudieron nacer, vieron la luz, alguna siguió sola por su lado, pero siempre en contacto, compartido cumpleaños y demás, digamos que fue lo maravilloso de ese trayecto. Me aboqué solamente a contestar el taller, lo que me dejó a mí en cuanto a la escritura, en cuanto a lo personal, me dejó una amistad. Y eso, bueno, algunos que nos conocen bien lo saben. Eso ha sido el regalo, sí, el cumpleaños, tu cumpleaños memorable. Silverton, si sigue por acá, también estuvo ahí. También estuvo ahí. Así que sí, eso es lo maravilloso de las actividades que nos entrelazan. Ahí le mando un besito a Lore también, que está viendo desde un perfil que teje como los dioses, que es otra de mis actividades y de mis pasiones. Bienvenida, Lore, por sumarte aquí. Gracias a Verónica, has llegado a este espacio. Y bueno, mil gracias a todos los que han estado y bueno, seguimos en contacto. Recuerden, inscribirse ya en el taller. Exacto, link en la bio, ahí van a encontrar la página de presentación del taller y el espacio para suscribirse, para completar con el correo electrónico. Y cualquier cosa, mensaje directo y aquí estoy para responder las inquietudes que tengan. Abrazo, enorme abrazo, como suelo despedirme yo, por escrito, y así, un abrazo enorme para todos y hasta pronto. Espero verlos, a muchos de los que han estado aquí, en el taller. Hasta la próxima, Vero, mil gracias. Chao.